Bueno, aquí tenemos el modelo de una fuente simple rectificada por medio de un puente de diodos y aplanada con un capacitor. Esta se decía que tenía 12 voltios a la salida y 2 amperios. Para eso estaba diseñada. Así que yo he colocado aquí una carga totalmente resistiva para, para hacer el análisis de lo que se me pide. Pues se me pide protegerla por medio de dos fusibles, de los cuales tenemos que sacar de cuánto deberían de ser cada uno de estos. Aparte de encontrar el amperaje recomendado para este puente de diodos. Así que, como todo mundo ha hecho, pues aquí, en efecto, si está pensada para 12 voltios, 2 amperios, pues si yo conecto esta carga que tiene 6 ohms, si divido los 12 voltios que hay aquí en este punto, entre los 6 ohms me daría 2 amperios, lo cual, consumiría sus 24 watts. Y este fusible en efecto pues tendría que ser de 2 amperios. El problema está con este y el amperaje del puente de diodos, porque pues sí, se ha tomado que aquí hay 2 amperios y en efecto eso hay, pero en este punto no van a haber 2 amperios, o sea, la corriente aquí pasa, recordemos que estos no son diodos ideales, por lo tanto, si tienen una caída de voltaje y hay una corriente pasando por ellos, pues van a consumir una potencia. Y a la vez tiene que cargar el capacitor, que también se mira como una carga y pues está consumiendo otra potencia, igual que la resistencia. Así que en efecto aquí no habrían 2 amperios. Lo que sí es correcto asumir es que si encontramos la corriente aquí y la dividimos entre el factor, entre la relación de transformación, perdón, encontraríamos esta corriente. Así que si hacían la asunción de que aquí iban a pasar 2 amperios, aquí tendrían 0.2 amperios. Y eso está totalmente equivocado, porque como les comento, cada uno de estos diodos consume una potencia, eh, el mismo capacitor consume otra, y al final la carga pues está consumiendo lo suyo. Así que por conservación de la energía, pues aquí la potencia que vamos a ver es la suma total de todos estos componentes. Así que no es correcto asumir que aquí van a pasar 0.2 amperios. ¿Y cómo hacemos este cálculo? Pues si recordamos, o sea, llegar a un cálculo teórico de lo que en realidad está pasando en este punto, o sea, obtener una ecuación para analizarla, es muy difícil. Pero sí podemos hacer el cálculo de una corriente pico. ¿Cómo lo hacemos? Pues vengamos al modelo de un capacitor. La ecuación de él para la corriente sería, permítanme, hago esto mucho más grande. 48. La corriente en este capacitor pues sería I igual a C por dB 3dt. Y si recordamos, ya tenemos la función del voltaje. Porque sería, para cada uno de los ciclos, pues sería la sinusoidal que encontramos aquí. Que serían los 120 entre 10, serían 12 BRMS en este punto. Si modelamos esa ecuación, pues nos quedaría I igual a la capacitancia, que por cierto ya la tenemos, que es 2.2 milifaradios, o sea que aquí sería por 10 a la exponente a la menos 3. Y la ecuación pues sería, si no me fallan los cálculos, mejor saco la calculadora. Serían los 12 por raíz de 2, por 2 raíz, perdón. Entonces nos quedamos en 12 por la raíz de 2. ¿Dónde está la raíz? Aquí. Aquí. Serían 16,97, o sea, prácticamente 17 voltios por el seno. Creo que voy a ir haciendo esto un poco más pequeño. Por el seno de, si recordamos, es una senoidal, ¿verdad? Entonces tenemos
60 que son los hertz por 2pi para pasar de frecuencia angular a frecuencia esta en el tiempo. 2 por 60, ¿verdad? No, perdón. 2 por pi. Pongámosle pi por el tiempo. Así que ya tenemos toda la ecuación de la corriente. En efecto, si nosotros derivamos esta senoidal, pues vamos a tener un coseno. Así que la corriente quedaría, hagamos de un solo la multiplicación de todo, sería 2.2 por 10 a la menos 3, serían 0.022. Quiero ver, 1, 2, 3, sí, 2.2 por los 17 por los 120 por pi, por 120, uy, me faltó un 10 ahí, por el pi. Quiero ver si aquí tiene algún elemento con pi, no, aquí está. Así que tenemos 14.099. Prácticamente 14.1 amperios, pico. 1 amperios, o sea, esta es la magnitud de la seno. Y pues aquí siempre tendríamos el valor de la senoidal. Por el seno de 120 pi. Pi por el tiempo. Así que sí podríamos asegurar que al inicio, cuando no está cargado, pues este capacitor va a consumir lo suyo porque tenemos resistencia cero. Así que es correcto hacer una asunción de este tipo. Entonces cuando... Uy, aquí no es seno, aquí es coseno. En efecto, si nosotros ponemos 0 aquí, pues el coseno de 0 sería 1 y me quedarían los 14 amperios pico en este capacitor. Y esta resistencia pues va a consumir lo suyo también porque aquí el voltaje se está moviendo con el mismo tendencia que la senoidal. Así que hasta no llegar al voltaje pico aquí, que el capacitor pues tenga una carga, aquí vamos a tener una corriente variable, que sería la misma esta entrada de la senoidal entre los 6 ohms. Así que a grandes rasgos, pues podemos ver que cuando llegue al primer pico de la senoidal, pues ya tenemos aquí alrededor de 14 amperios circulando por este tramo, más los 2 amperios que teníamos aquí. Así que estamos hablando de 16.1 amperios. Ya ven que aquí es muchísimo más alta la corriente de lo que se preveía aquí. Ojo, eso solo va a ocurrir en los ciclos que esté cargando el capacitor. Después esa corriente va a disminuir porque el capacitor ya almacenó una carga y esto no se la ha consumido completamente. Así que él va a mantener aquí un voltaje y esta corriente, pues a grandes rasgos, sí va a ser alta en el primer ciclo posiblemente porque se va a cargar rápido, pero en los siguientes va a bajar. No sé alrededor, no tengo un dato exacto de cuánto el porcentaje de lo que va a bajar, pero se puede sacar de esta misma senoidal porque ya no tendríamos tiempo cero, sino que alrededor ya lo vamos a ver en las gráficas ahí para hacer un cálculo un poco más acertado. Así que en el primer ciclo vamos a tener, eso, alrededor de 16 amperios pico. Y si hacemos la relación aquí, pues aquí habrían 1.6 amperios. En efecto, no eran los 0.2 que se preveían anteriormente con el otro método, ni por cerca. Pero como les repito, esto solo va a pasar cuando estemos cargando el capacitor. Después esa corriente va a bajar bastante y no va a trabajar en todos los ciclos, porque si sacamos las gráficas, veamos una comparación aquí.
de este punto. Estoy sacando aquí de referencia. Veamos aquí. Mejor tomemos los valores así. El voltaje en este punto, digo, los valores que estas probetas me están, para que me saquen de un solo el cálculo del promedio, pues de la corriente. Tenemos corriente aquí, nos interesaba la corriente en el puente de diodos. Y la corriente en el primario. Si yo lo corro, sí, en efecto, si yo pongo estos 6 ohms, me va a consumir más porque recordemos que aquí vamos a tener 12 BRMS. El pico va a ser de alrededor de 17, que es lo que está cargando este capacitor. Y pues el voltaje ha subido prácticamente 1 voltio, pero ajá. Si tenemos alrededor de 2 amperios. Y como les decía, aquí la corriente, al ser periódica, sí estamos viendo que él hace un cálculo de la IRMS de 4.25 amperios. Ya es el doble de lo que se había pensado en un inicio. El voltaje en este punto, pues sí tenemos los 12 BRMS, pero cosa curiosa en este punto, tenemos la corriente pico-pico, 23.5 amperios. O sea que hay unos picos, partámoslo entre dos, porque aquí tanto está pasando por un lado como para el otro. Así que serían 11.5 amperios. O sea, ya es bastante alta esa corriente. O sea, no es despreciable. Pero como les digo, el promedio que está disipando en este lado, pues son los 4.25 amperios. Igual, en este punto, si se fijan, tenemos corrientes picos de 10 veces menor a este lado. Aquí sí es correcto asumir la relación de transformación para sacar esta corriente. Y pues tendríamos 425 miliamperios. Así que no. Recordemos que todos los elementos están consumiendo una potencia. O sea, no hay ningún elemento en el que lo pongamos y pues no esté disipando nada. O sea, como les digo, aquí se está consumiendo un voltaje y una corriente, pues por eso tienen disipadores estos, porque generan calor y no tienen eficiencia de 100%. Igual este capacitor va a requerir cargarse y consumir una corriente, y al final lo que nosotros le estamos demandando con la carga. El cálculo que habíamos hecho de los 16 voltios alrededor, pues en el primer ciclo sí va a ser bastante elevado, pero ya vemos que hacer el cálculo de esa IRMS, porque tendríamos que sacar una integral de la función en este lado, ver cuándo trabaja, cuándo no. Pero nos da una idea este cálculo de cómo sacar la corriente pico. Aquí teníamos un pico de corriente que eran estos mismos 14.1 amperios, más los dos serían 16.1 amperios. Así que eso esperaríamos en el primer ciclo en el que se está cargando. Si nosotros hacemos el transiente en este punto, voy a graficar cuánto, 2 ciclos, quiero ver, 1 en 360. Grafiquemos los 3 primeros ciclos, ahí ya, los 5 primeros. 0.083. Ahí había hecho pruebas con 10 ciclos anteriormente. Y pues la salida vamos a estar viendo las mismas probetas que tenemos aquí. Así que le damos correr. Y sí, en efecto, si miramos aquí, él tiene un pico aquí elevado casi de 15 amperios. O sea, no estábamos muy alejados de los 16.1 que habíamos previsto. Porque este es en el pico, pero aquí ya cargó un poquito el capacitor y pues no está consumiendo estos 16 amperios. Exactamente. Así que vemos que aquí hay un subidón completo en el primer ciclo donde se va a cargar el capacitor. Quiero ver, es la verde, probeta 4. En efecto, la probeta 4. Aquí, sí, es la corriente que está en el secundario. Así que tenemos un pico bastante alto mientras se va cargando. Sigue consumiendo corriente.
y no va a parar hasta que el propio capacitor, aquí tenemos una diferencia de voltaje porque recordemos que los mismos diodos consumen 1.4 voltios, o sea, porque son dos en cada ciclo, así que aquí sí hay una diferencia de voltaje. Así que en el momento en el que el capacitor se encarga de suplir energía, los diodos dejan de conducir y por lo tanto el primario no está operando hasta el siguiente ciclo, en donde ya la fuente sobrepasa el voltaje del capacitor, pues ahí sí hay un consumo en el secundario. Y es el pico que vemos aquí, que vuelve a cargar el capacitor, más la resistencia. Y este piquito, pues no sabría decir exactamente, pero ha de ser ese mismo efecto. O sea, como tenemos una resistencia y un capacitor, pues tenemos un efecto ahí como de rebote. Así que la corriente en el primario pues va a ser 10 veces menor a la del secundario y es lo que estamos viendo aquí. O sea, tienen la misma tendencia. Así que recapitulando, sí podemos hacer un cálculo así rápido para sacar la corriente pico que va a ir consumiendo. Si se fijan, pues el capacitor ya se descarga un montón y ahí vuelve a consumir otro montón, que anda por los 16 amperios. Pero eso no pasa el 100% del tiempo, o sea, no estamos consumiendo 16 amperios constante. Así que tampoco el cálculo del puente de diodos pues va a ser poner un puente de diodos de 16 amperios, no. Para eso en el programa pues vimos que hace una corriente IRMS que andaba de 4 amperios y eso lo hace pues promediando todos estos valores aquí y así saca el dato pues. Si nosotros quisiéramos hacerlo pues tendríamos que tener la función y meterlo en un integral y hacer la sumatoria de todos esos puntos pues. Sacar esta ecuación pues sería muy complicado y es el objetivo. Para eso está aquí el simulador y que pues nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Así que otro tema que hay que tocar es que si no estamos consumiendo corrientes en todo el ciclo de la fuente, pues también va a introducir armónicos. Y eso es dañino en la red. Más si estamos pensando en una fuente de potencia que no esté, o sea, que aquí tengamos los 120 voltios, imagínense, ya se van a hacer estos mismos picos de corriente, pero en la red. O sea, aquí los tenemos, pero a menor escala, son pequeños. Y puede ser que no afecten tanto, pero si tenemos estos mismos picos de corriente del lado del primario, si a 15 amperios del lado del primario, solo en ciertos puntos, pues los armónicos van a ser bastante altos. Y creo que aquí mismo se puede hacer el análisis. Quiero ver la probeta 5. Vamos a ver Fourier. Ya tiene la frecuencia. Y el número de armónicos 9. Quiero ver probeta 5. Movámoslas todas. Remove. Y le doy correr. Ahí está. Si vemos que la frecuencia fundamental pues tiene un pico bastante alto y eso es lo que nos conviene. Pero las demás, donde es el tercer armónico, sí, 180. En efecto, 180, pues hay unos picos en los armónicos que no, pues, que no son recomendables. Este es el que más afecta. Por ahí he leído que eso hacen que hayan corrientes en el neutro de nuestra red, lo que no son deseadas. Entonces, si están esos picos de corrientes en estos puntos, imagínense tengamos aquí un trifásico y todas se están drenando en este punto, pues este cable tendría que ser muchísimo más grueso para lograr soportar esos picos de corriente. El tercer armónico, el quinto armónico y así sucesivamente. Cada vez se va minorando, pero estos son los más problemáticos porque son los que más se encuentran en la red. O sea, si se fijan, esta fuente simple está metiendo unos picos bastante altos, casi que iguales a la frecuencia fundamental y pues obviamente no son deseados. Así que en conclusión, recapitulando, sí, este fusible sí
podría ser de 2 amperios, aunque aquí estamos viendo si yo coloco exactamente una resistencia de 6 amperios, pues ya se va a quemar porque pasan más de 2 amperios. ¿Cómo están diseñados estos fusibles? Pues para que ellos, no justamente cuando pasen más de 2 amperios se va a quemar, no, ellos llevan un tiempo. Si se acuerdan allá en máquinas, pues se nos mostraron unas cartas donde aparecían unas curvas y estos tienen un tiempo de actuación. Así que va a depender de la potencia que ellos mismos disipen. Y sí, estoy diciendo eso porque para eso están diseñados, para quemarse a cierto rango de potencia. Recordemos que la caída de ellos es bastante pequeña en voltaje, pero está pasando una corriente. O sea, no podemos asegurar que aquí la caída de voltaje va a ser cero, no, eso no. Pero están diseñados para potencias pequeñitas, pues se van a quemar. Así que si logramos encontrar ahí un dato de cuánto es la caída de voltaje multiplicado por la corriente, pues vamos a ver cuánto en realidad están disipando de potencia. Si lo escogemos de 2 amperios, pues posiblemente sí se queme porque está pasando más de 2 amperios. No se va a quemar justo en el instante, pero al tiempo se va a quemar. Igual, si pasamos justo 2 amperios, también posiblemente el tiempo se va a quemar. Así que es recomendable ponerle un poquito más eh, de, de capacidad. Por ahí encontré en un libro que se le pone un 30% más. Así que si multiplicamos 2 por 1.30 serían 2.6. Así que un fusible de 2.5 amperios, pues no estaría mal ponerlo aquí. Porque dudo mucho que de 2.6 amperios exactamente pues se puede encontrar. Tal vez de 2.5, pero ya llegar a 3 sí habría problema. Bueno, aunque también podría servir porque está pensado para que si hay un corto en este lado, o sea, hay un pico aquí de corriente, pues se va a quemar. O sea, aquí pueden pasar más de. Veamos, para que quede más. Uy, como repetía, si yo bajo aquí la resistencia aquí a 1, pongámosle así exagerando, o sea, puede ser de 0, si recordamos, si hacemos un corto entre los terminales, pues va a ser resistencia 0. Pero si ponemos esta resistencia de 1, ya vemos que uy, ahí se quemó. No sé de cuánto le he puesto aquí, pero vimos que aparecían 10 amperios, así que no estaría tan descabellado poner un fusible de 3 amperios. Si vemos que al tiempo se van a quemar, o sea, y eso es lo que busca, que protejan los componentes. Y aquí sí, si estamos viendo que hay picos de 10, perdón, de 16 amperios, pues tendríamos que irnos a las cartas, digo, a los datasheets déjenme y lo busco, 02 2020, no, potencia, datasheets, 4001. No, todos estos transportaban solo 1 amperio y aquí necesitábamos por lo menos 2. Digo, por lo menos 4, perdón. No recuerdo cuál les mostré que 6 amperios va. Si ponemos un puente de diodos de estos, pues ellos pueden. Vaya, aquí. Máximo sobrecarga en la fuente, digo, en el suministro de corriente. 400 amperios, así que este diodo va sobradísimo para suplir esos 15 amperios pico. O sea, no estamos ni consumiendo, o sea, ni haciéndole pasar el 10% de lo que él aguanta en un ciclo nada más. Y pues son picos cortitos de tiempo. Así que 6 amperios. Este puente de diodos no está pensado para que me proteja ningún componente. El que lo hace es esto. O sea, este es el que hay que dimensionar bien. Así que si nosotros ponemos un puente de diodos con estos diodos, pues no estaría mal. Va sobrado, pero ese es el objetivo, que esté funcionando esta fuente. O sea, el que me tienen que proteger, como repito, es este. Así que luego vamos con este fusible. Si vemos aquí nos hace el cálculo de la corriente IRMS. Uy, aquí sí no me está saliendo los datos anteriores porque cambié ahí la resistencia. Entonces vemos que aquí se están consumiendo pues 4 IRMS. O sea, aquí van a haber picos en este fusible, pero no lo van a quemar porque son de corta duración. O sea, él se va a recuperar
en todo lo demás, en toda la demás parte de la onda, que no se esté consumiendo corriente aquí, y puede aguantar perfectamente esos picos de corriente. Así que colocar un fusible de 0.5 amperios pues no estaría mal tampoco, porque que tenga justo este dato pues va a ser muy difícil, pero de 0.5 amperios sí, 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 eso sí se venden, son comerciales. Así que estas son las respuestas que yo he puesto en la, en la prueba. O sea, la mayoría aquí puso 0.2 amperios y ni por cerca. De aquí están pasando el doble. Así que si hubiéramos hecho esto en una fuente de verdad, pues justo al yo ponerle una resistencia, pues se me hubiera quemado este. Este posiblemente hubiera servido. Y los diodos estos pues se hubieran calentado. O sea, podrían haber servido un buen tiempo, pero se calientan. Así que no era correcto asumir eso, que la misma corriente que pasa por esta resistencia pues es la misma que está aquí. Eso es lo que les quería decir y nada, gracias. Si tienen dudas me pueden escribir o algo, sea para resolver este tipo de dudas. Recordemos que posiblemente, nos toque desempeñarnos en algún cargo donde se nos pida diseñar algo o proteger algo, pues sí hay que tener en consideración muchas otras cosas. Aquí lo he hecho yo también, ya para terminar así, con una sola resistencia, pero aquí pueden haber, digamos, otra circuitería, qué sé yo, bobinas, y van a crear desfases en esta corriente. Posiblemente sí esté trabajando más tiempo de la onda el transformador y se amenoren los picos allá, pero así como está puesta, con una carga totalmente resistiva, ya vimos también que los armónicos pues se disparan ahí, y lo cual no es recomendable. Eso y que la corriente aquí nos dan otro. Así que para hacer estas protecciones pues sería un problema calcularlas así teóricamente, pero para eso tenemos el simulador. Bueno, como les repito, pueden dejar dudas o cualquier cosa. Y nada, nos vemos en otro laboratorio.